Buenos días a todos, queridos hermanos. Cuando hace unos años estábamos en casa de mis padres y los nenes se portaban regular y yo les regañaba, Marcos siempre más o menos hacía caso y bueno, lo típico, pues ya se portaba un poco mejor. Pero Lucía alguna vez me dijo en tono algo enfadada: tú no mandas en esta casa. En esta casa manda el abuelo y la abuela, así que no me regañes. Han pasado años y gracias a Dios seguimos yendo a casa de los abuelos y a veces pues, se siguen portando un poquillo mal, cosa típica de los niños, no mucho, porque en general son bastante buenos, pero a veces se pelean entre ellos, discuten entre ellos y yo también les regaño de vez en cuando, incluso alguna vez les castigo con que no cojan la tablet, con que no cojan el móvil o algo. Y ahora alguna vez me ha dicho mi madre: deja a los chiquillos en paz, en esta casa no mandas tú, así que no les regañes y que aquí cojan la tablet. Ayer, por ejemplo, fue también la pequeñaja que está por aquí, Rubilla, ahora, Zaria, fue a mi casa y me dijo, yo en casa de los abuelos hago lo que quiero. Hoy tiene 3 años, recién cumplido. Yo en casa de los abuelos hago lo que quiero. Y le dije yo, pero aquí no está en casa de los abuelos, aquí está en mi casa y aquí mando yo. Hay un versículo que casi todos los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, sabemos de memoria y lo podríamos recitar, y os invito a que lo recitáis conmigo. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Comienza este versículo con un porqué, y este porqué nos lleva a ver el contexto, nos lleva a ver qué ha sucedido. Si hay un porqué es por algo. Y es curioso que 2 de los versículos más leídos, más estudiados, más conocidos, que más consuelo y más ayuda han dado a lo largo de la historia, los 2 comienzan con un porqué. Uno es este y otro es el que también todos conocemos de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Os invito a leer, que me acompañéis en la lectura. Vamos a leer dos pasajes tan seguidos. Marcos 9, que es el contexto anterior de lo que vamos a tratar hoy. Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35. Marcos capítulo 9 y versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Capítulo 10 y versículos del 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados.
Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, los otros, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí hemos leído que en cuestión de poco tiempo, cuestión de poco espacio, pues se producen dos enfrentamientos o dos discusiones entre los discípulos por la misma cuestión. ¿Quién tenía que mandar? ¿Quién manda? Qué poco habían entendido las palabras y el mensaje de Jesús, cuando Él les decía que le era necesario ir a Jerusalén para ser juzgado, dar la vida, y ellos pensando en quién tiene que mandar. En primer lugar, hemos leído en Marcos 9 que iban discutiendo quién debía de ser el mayor de todos. Iban discutiendo sobre eso, así a escondida, en grupillo, sin que se enterara Jesús, por supuesto, pero claro, Jesús los estaba escuchando. Y cuando les pregunta, se callan, no saben qué responder, se callan de vergüenza, porque saben que no estaban actuando bien. No presentaron defensa, ni justificación, ni siquiera dijeron alguna excusa, se callaron. Entre ellos, el tema era importante y era recurrente, y hacían grupillos y hablaban quién iba a ser el mayor de todos, quién iba a ser el jefe de todo. Pero con Jesús delante no, con Jesús delante se callaban, les daba un poco de vergüenza. Hermano, aplicación para todos, al menos para mí. Y si tuviéramos a Jesús delante de manera directa, ¿cuántas cosas de las que hacemos o decimos no las haríamos o pensaríamos? Pero hermano, es que Él nos ve. Él ve todo lo que hacemos y todo lo que decimos. En segundo lugar, hemos visto en Marcos 10 que Jacobo y Juan cogen a Jesús aparte y le piden que lo siente a la derecha y a la izquierda. Es decir, que les dé de nuevo una posición por encima de los demás. Y claro, cuando se enteran los otros, pues comenzaron a enojarse contra estos dos. Y ya de nuevo tenemos liado el follón. El Evangelio de Mateo dice que no fueron ellos dos los que le pidieron a Jesús directamente que le sentara en un lugar privilegiado, sino que el Evangelio de Mateo dice que fue la madre de ellos, Salomé, la que le dijo a Jesús: concédeme que se sienten mis hijos, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Pero, en definitiva, aquí los dos hermanos, Jacobo y Juan, pues eran ambiciosos. Ya formaban, de hecho, parte del círculo íntimo de Jesús. Ya sabéis que los tres, Jacobo, Juan y Pedro, formaban parte del círculo más íntimo. Pero es como que no les servía y querían un lugar más privilegiado. Y si leemos los versículos 33 y 34, dice que el Señor Jesús les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer, el versículo 32 al final. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, le matarán, y al tercer día resucitará. Y después de todo eso, lo que se le ocurre a estos dos es coger a Jesús, entonces Jacobo y Juan,
se le acercaron diciendo: Maestro, concédenos esto. Cuanto menos es curioso. Claramente no habían entendido nada. Y Jesús reacciona en ambos casos de forma parecida. En los dos casos su reacción es parecida. Y en los dos casos Jesús se toma el asunto muy en serio. No es que lo deje pasar. No ha pasado nada, venga. No. En los dos casos se toma el asunto muy en serio. En Marcos 9 dice que se sentó y llamó a los 12. Se sentó y llamó a los 12. Cuando un maestro quería enseñar algo, se sentaba en su silla. De ahí viene la expresión ex cátedra o sentar cátedra, porque se sentaba y enseñaba con autoridad a sus discípulos. Jesús aquí está dando una enseñanza muy importante. El tema para Jesús era fundamental. Jesús se sienta y se propone enseñarles algo a los discípulos con la autoridad que él tiene, y les enseña que en su reino el grande no es el mayor, el grande no es el que manda, el grande no es el que tiene más fuerza, el que tiene más poder, el que está por encima de todo. En su reino el mayor no es el que tiene más influencia, sino que en su reino el mayor es el que sirve como un niño, el que sirve a los demás. Y en todo caso, si hay que tener ambición, no es por mandar, la ambición es por servir a los demás. Un niño no te puede dar influencia, no tiene poder, no tiene prestigio, no tiene fuerza, no tiene dinero. Al contrario, a un niño, y a los que tenéis hijos, tenéis nietos, hay que estar pendiente de ellos, hay que estar cuidándolos, hay que estar alimentándolos, hay que estar vistiéndolos, hay que estar protegiéndolos, hay que estar sirviéndolos continuamente. Y el tema de mandar y el tema de tener influencias es algo que gusta mucho en nuestro mundo, que gusta mucho en la sociedad de hoy día. En los trabajos la gente aspira a subir puestos en el trabajo, a ir ascendiendo, a tener mejor responsabilidad, mejor trabajo, mejor sueldo. Aunque suponga eso a costa de pisar a los demás. A los políticos y gobernantes también les gusta mandar y hacen una serie de leyes, les gusta estar en el poder. Y esto de mandar no es algo nuevo ni ahora, ni lo era antes. Ya les pasó a los discípulos. Estaban, si me permitís la expresión vulgar, estaban picados, entre ellos, picados para ver cuál iba a ser el mayor de los 12. ¿Quién iba a estar por encima de los demás? ¿Quién iba a ser el preferido de Jesús? El que tendría un lugar privilegiado, el que tendría unas funciones especiales, el que mandaría con autoridad sobre los demás, el que iba a ser el más grande. Estaban discutiendo por quién debía ser el mayor, quién debía ser el líder, el más fuerte, el que mande con autoridad sobre los demás, el que yo digo lo que hay que hacer y tú lo cumples. Como había los gobiernos antes y hay los gobiernos ahora, que ponen leyes y hay que cumplirlas, te gusten o no te gusten. Discutían sobre quién iba a tener el control, quién iba a decir lo que está bien y lo que está mal, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Discutían sobre quién tenía que dirigir al resto de los discípulos por el camino, siguiendo el pensamiento del que manda. Discutían quién tenía que mandar y quién tenía que ser el sumiso. Y Jesús les dice a ellos, y por tanto nos dice también a nosotros, que lo importante no es eso. Que lo importante es que seamos como niños, que seamos como siervos. Y estos, los niños y los siervos, no son fuertes, son débiles. No son autoritarios ni son intolerantes, son débiles. Débiles entre comillas. Un líder débil, de nuevo entre comillas, si me permitís la expresión, un líder débil
de cara al mundo, de cara a la sociedad como Jesús. Y digo débil de cara a las autoridades religiosas de la época. ¿Por qué? Porque se juntaba con publicanos, se juntaba con pecadores, le acusaban de glotón, de bebedor, de no cumplir con la fiesta, de no cumplir con los rituales de limpieza y de pureza, de juntarse con gente inmunda como podían ser los leprosos o como podían ser los ciegos. Era un débil, una persona débil. Y es que, hermano, estar con débiles es un síntoma de debilidad. Y eso lo era hace 2000 años y lo es ahora. Lo primero es lo que pretendían los discípulos. ¿Quién iba a ser el jefe? ¿Quién tendría el mando sobre los demás? ¿Quién estaría por encima? Lo segundo, lo que propone Jesús, servir a los demás. Y claro, llegamos a Marcos 10:45 y es el culmen, es lo máximo, es una preciosidad, una máxima expresión que resume en unas palabras, en una frase, en unos renglones, ¿a qué vino Jesús aquí a la tierra? ¿Cuál fue su principal misión? El viernes explicaba en segundo bachillerato, en la asignatura Economía de la Empresa, precisamente qué es la misión de una empresa. Que es resumir en unas palabras, en unas líneas, en una frase, en qué consiste esa empresa, qué hace, a qué se dedica y qué pretende hacer. Pues aquí tenemos la misión de Jesús resumida en una frase, y resumida por Él, para que no haya duda, ni haya confusión. Y aquí nos da su misión, nos dice quién es, qué hace, para qué viene y para qué no viene. 4 cosas importantes de este versículo. En primer lugar, ¿quién es el que sirve? El Hijo del Hombre. Nos dice para qué no vino. No vino para ser servido. Y nos dice que sí vino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. De las 4 cosas, me gustaría en unos minutos centrarme sobre todo en la segunda y en la tercera, que son quizás las que menos nos solemos detener y quizás las que menos solemos reflexionar y quizás las que prestamos menos atención y que incluso se puede enfocar mal en algunas ocasiones, esto del servicio. Ponemos mucho énfasis en quién es Jesús, lo cual es perfecto y maravilloso. Énfasis en quién es este Hijo del Hombre, que al principio de su ministerio era el título que él prefería que lo llamaran, y él se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre. Cuando otro le decía el Hijo de David, él se refería a sí mismo el Hijo del Hombre. Todavía no era tiempo de mostrarse como el Cristo, el Salvador. Tenía que pasar primero por la cruz y después sí sería el Cristo. De hecho, en la última parte, vino para dar su vida, pues también es algo que tratamos muchísimo. De hecho, todos los domingos hacemos memoria de la obra de Cristo, hacemos memoria de su entrega en la cruz del Calvario mediante el pan y mediante el vino. Hacemos recordatorio, memoria de lo que tuvo que pasar, de lo que tuvo que padecer hasta dar su vida por cada uno de nosotros. Y eso también es algo que tratamos mucho y hacemos muy bien en hacerlo, que no se nos olvide. Por eso el centro de nuestra reunión siempre es esta mesa. Y hacemos memoria y nos lo tomamos muy en serio, con reverencia, con muchísimo respeto. Y lo hacemos no como algo rutinario, no como algo ni siquiera por compromiso que hay que hacer, no, lo hacemos porque sentimos la necesidad de que tenemos que hacerlo. Aparte de que es un mandato, tenemos la necesidad. Y cuando estamos unos domingos que no podemos venir, nos falta algo. Y cuando hemos estado 2 o 3 meses sin poder venir por tema de la pandemia, nos faltaba algo. Y cuando llamábamos a los hermanos, hablábamos entre nosotros, nos faltaba el poder estar juntos con los hermanos, el poder hacer memoria mediante los símbolos, como iglesia.
como cuerpo. Pero claro, luego está la otra parte, la del servicio. Y eso ya nos gusta menos, lo de servir. A ver, tampoco nos gusta mucho dar la vida, ¿no? Si tuviéramos que dar la vida. Pero hermanos, es lo que hay. Muchas veces decimos, no te gusta esto, pero es lo que hay. Es que, hermanos, precisamente a lo que vino Jesús es a esto, a servir y a dar su vida en rescate por mucho. No solo vino a dar su vida, repito, no solo vino a dar su vida, que eso sí lo tenemos muy claro y lo tenemos muy estudiado, es que también vino a servir. Y creo que esto quizá a veces solemos pasarlo un poco por alto. O al menos, como digo, no le damos la importancia que tiene. Y las dos cosas van juntas, servir y dar su vida. Y aparte de pasar quizá algunas veces un poco por alto esto del servicio, quizá a veces también lo entendemos mal. Pues entendemos que el servicio es algo que hacemos a Dios, solo a Dios. Y me explico. Y decimos con frecuencia, yo sirvo a Dios. O tal hermano es un siervo de Dios. Y está bien decirlo. Pero quizás no es a lo que se refiere aquí. Centramos el servicio en muchas ocasiones como una entrega a Dios. Como una consagración a Dios sobre todas las cosas. Decimos que servimos a Dios, pero de una manera un tanto abstracta. Poco práctico. Y nuestra vida espiritual puede girar en torno a este planteamiento, a este pensamiento. Yo sirvo a Dios. Como algo espiritual, como algo genérico. Y quizá este pensamiento, si no es equivocado, quizá puede ser inexacto, incompleto. El servicio es de otra manera. El servicio es un concepto más amplio. La forma, hermanos, de entender el servicio no es tanto espiritual, sino práctica. Es práctico. Y esto está muy bien explicado en la carta de Santiago y especialmente en Hebreos capítulo 13, donde el autor de Hebreos nos da una serie de deberes cristianos. Y nos dice cómo se sirve a Dios, nos dice cómo se puede vivir en santidad, cómo se puede agradar a Dios en definitiva. Y lo que hace el autor de Hebreos en el capítulo 13, que el título pone arriba, los deberes cristianos, es dar consejo de lo más básico de la vida de la Iglesia, de la vida de los creyentes, de nosotros, de la vida de muchos que fueron esclavos en un tiempo y ahora son libres. Este capítulo 13 de Hebreos habla, por ejemplo, del amor fraternal, el amor entre los hermanos. Habla de la hospitalidad, de acordarse de los presos, acordarse de los que son torturados o maltratados, respeto en el matrimonio, no ser avaros, conformarse con lo que tenemos, cuidarse de ciertas doctrinas, alabar a Dios, orar por los hermanos, hacer el bien y la ayuda mutua, esperar en el Señor, relación respetuosa con los ancianos y responsables de la Iglesia, porque velan por nosotros. Es decir, y resumiendo, que estos deberes cristianos o servicios, que no me he inventado ninguno, que podéis verlos en Hebreos 13, porque lo he sacado de ahí, lo podéis leer en el capítulo 13, no es algo puntual, no es algo abstracto, no es algo sagrado, no es algo espiritual, son cosas prácticas. No es, yo sirvo a Dios, pero lo digo de boquilla y luego no hago nada. Hermano, ni siquiera es algo relacionado solo con la Iglesia. No es decir, vengo aquí al culto y aquí sirvo a Dios. Y luego ya salgo fuera y hasta que venga el jueves, venga el domingo, ya no hago más nada. Hermano, el servicio tiene que ver con la vida total de la persona. Y el servicio a los demás es una prioridad que se debe de hacer siempre. El servicio tiene que ser
nuestro estilo de vida. Vivir para servir y servir para vivir. Y para eso Jesús nos lo enseña con su vida. No hay más que leer los evangelios y ver lo que estuvo haciendo durante su ministerio público. Así que estuvo predicando, estuvo sirviendo a los demás, ayudando a los demás, servir y servir. Fue una de las máximas de Jesús durante su ministerio. Hermanos, el servir a los demás debe acompañar nuestra vida como algo natural. Debe ser algo natural en tu vida. Igual que vemos natural criar a nuestros hijos, vemos natural alimentarlos, vemos natural pues comprarles ropa, vemos natural que vayan al colegio, vemos natural que tenemos que ir a trabajar nosotros, vemos natural que hay que estudiar, vemos natural que hay que ir de compras, comer, dormir, etcétera. Pues también tiene que ser algo natural el ayudar y el servir a los demás. Por supuesto, a los de aquí, a los de la Iglesia, a los hermanos de la Iglesia en primer lugar, y también a los de fuera. Algo natural, habitual y normal. Y añadiendo algo más, hay que servir, ¿cómo? Pues hay que hacerlo desde la igualdad, desde la dignidad, pero también desde la diversidad. Hace ya unas semanas vimos esto de la igualdad y la diversidad. Pues cada uno somos, como se dice también, cada uno es de su padre y de su madre. Cada uno tenemos nuestros defectos, cada uno tenemos nuestras virtudes. Y dentro de la Iglesia hay gente que hace unas cosas y otros hacen otras. Pero esto no habla nunca de escala de importancia. De hecho, también Juan lo ha dicho en su oración. No estamos aquí porque somos más importantes. No somos más importantes unos que el otro. No habla de escala de importancia, sino que se habla de diferentes necesidades, de diferentes servicios, de diferentes dones. 3 conceptos importantes que deben ir unidos en el servicio en la Iglesia: unidad, dignidad y diversidad. Pues todos somos diferentes. Hermanos, Dios hay uno, Dios es uno, y porque Él lo ha querido así, nos ha hecho a todos iguales. Todos somos salvos de la misma forma, todos somos salvos con la misma sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Y de la misma forma que conocemos el artículo 14 de la Constitución española, que dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pues hermanos, todos los cristianos que formamos la Iglesia, todos somos iguales. Todos hemos sido salvos por la misma sangre derramada del Señor Jesucristo. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Otra cosa, como decía antes, es que el Señor reparta dones como Él vea oportuno. Pero eso no significa que uno esté por encima del otro. No significa que por llevar 40 años en la Iglesia seas más que el que lleve 10 años en la Iglesia. No significa que por estar yo aquí hoy predicando aquí, ya soy más que el que no predica aquí y hace otra cosa. No significa que yo por ser hombre soy más que una mujer. Pues no. Todos somos iguales. Diferentes dones, diferentes funciones. Todos somos iguales, y hermanos, y en todo caso, si hay que poner un orden,
el mayor de todos, es el que sirve a los demás, el que más sirve a los demás, el que está por encima. La ambición debe de ser por servir a los demás, no por ver quién manda. Este precioso versículo, tan conocido por todos, tan estudiado, tan maravilloso, que tantas veces hemos leído, dice que no ha venido para y sí ha venido para. Bueno, podía haberse ahorrado el decir para qué no ha venido. Es decir, yo he venido para servir y para dar mi vida, pero bueno, no hacía falta decir el para qué no he venido. Sin embargo, Jesús lo dice porque lo considera importante. No he venido para ser servido. Sino para servir. Hermanos, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó, renunció. ¿Renunció a qué? A ser servido. Algo que le correspondía por derecho, porque Él es el creador y el sustentador de todo el universo. Pero hermanos, no solo se hace igual que los hombres, sino que baja un escalón más y se hace siervo, se hace esclavo. Y un esclavo no tiene derecho a nada, no tiene derecho, esa palabra derechos que tanto nos gusta decir, tenemos derecho a educación, a sanidad, a justicia, a pensión. Para Dios nadie está por encima de nadie, como pretendían los discípulos, como discutían los discípulos entre ellos de quién había de ser el mayor. Para Dios nadie está sentado a su diestra y nadie está sentado a su siniestra. Nadie está por encima. Y repito, si me apuráis, el que está por encima es el que se humilla y el que sirve en su vida a los demás. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Todo lo contrario a nuestra lógica humana, todo lo contrario a la lógica de este mundo. Por eso estas cosas del reino, estas cosas de la cruz, para unos son locura y para otros son desconcertantes. Pero es que es así, hermano, es así. Jesús renunció a sus derechos por nosotros. Y Él nos está pidiendo, me está pidiendo a mí y te está pidiendo a ti que antepongamos el servicio a los demás. Que antepongamos el servir a los demás por encima de nuestros derechos. Y que lo hagamos de manera diaria. Hermanos, la prioridad no soy yo. La prioridad no es preocuparme solo de mí y de mí. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? La prioridad no es ser el más grande. La prioridad no es buscar mandar sobre los demás. Ahora mi prioridad es más grande, es más amplia. Mi prioridad es que me preocupo de mí y me preocupo de los que me rodean. Y procuro servir y ayudar a los demás, especialmente a los de mi iglesia. Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero no siempre es fácil hacerlo. No siempre es fácil hacerlo porque somos egoístas y nos cuesta mucho hacer estas cosas. Por lo menos estoy hablando por mí. Renunciar a derechos de forma voluntaria, como hizo Jesús. Por eso Jesús nos está pidiendo que si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Que mandes sobre los demás, que seas el más grande, que si alguno quiere venir en pos de mí, que sea el más fuerte, el más poderoso, que si alguno viene en pos de mí, sea uno fuerte, uno que mande, uno que tenga poder. No, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga todo. Y seguir a Jesús está en imitarlo. ¿Y cómo no? Imitarlo en cuanto a su servicio. Porque Él vino
para servir. Hermanos, ¿dónde está el límite? En el servicio, ¿hay límite? Hay hasta aquí llego y ya de aquí no paso. Pues el límite está en Juan capítulo 15 y versículo 13. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El alcance del servicio de Jesús, lo máximo del servicio de Jesús fue dar su propia vida. Él sirvió, Él nos quiso tanto que dio su propia vida por cada uno de los que estamos aquí hoy. Y esto, hermano, esto de dar la vida no es que sea algo excepcional. Hay gente que a lo largo de la historia ha dado su vida por otro. Hay gente que lo ha hecho. Incluso gente que no conoce a Dios, han dado su vida por sus hijos, han dado su vida por amigos, se hace, o sí, se ha hecho. Hermanos, pero el texto nos está diciendo que no hay límite para servir y ayudar a los demás. Que no hay barrera. En todo caso, el límite está en nuestra propia vida. Hermanos, que lo sepamos. Dios quiera que nunca nos tengamos que ver en una situación tan límite. Pero Jesús sí dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso hablamos de incongruencias de Jesús. Por eso hablamos de paradojas, de aparentes contradicciones. Por eso hablamos de la locura del reino. Por eso hablamos de la locura de la cruz. Para la gente de fuera, por supuesto. Porque estas cosas se las cuentas a gente de fuera y te dicen que esto es una locura. En la cruz, hermanos, se expresa lo más grande de Dios. En la cruz, precisamente, a efectos del mundo y de la sociedad, la cruz no es un sitio de poder, la cruz no es un sitio de victoria. Todo lo contrario, a efectos del mundo, la cruz muestra debilidad y muestra pobreza. A efectos del mundo, en la cruz hay un Cristo crucificado, medio desnudo, abandonado, azotado, escupido, bofeteado, escarnecido, juzgado, golpeado, burlado y derramando su sangre. Pero hermanos, Dios quiso que fuera así. Y lo que para el mundo puede parecer un fracaso, para Dios es un triunfo. Y para nosotros es un triunfo. Y la cruz, para nosotros es un triunfo. Es un lugar de poder, un lugar de victoria, un lugar de juicio y un lugar de perdón. Un lugar de arrepentimiento, un lugar de salvación. Y todavía hoy Dios sigue llamando a personas como nosotros, a personas como tú y como yo. Sigue llamando a servir, a servir, a servir. Primero, si no has conocido todavía a Jesús como Señor y Salvador, primero te llama a que confieses tus pecados, te arrepientas y tengas al Señor en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Y una vez que eres salvo, el Señor nos está pidiendo que sirvamos y que sirvamos a los demás. Hermanos, una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, la vida cristiana comienza. La conversión no es el final, la conversión es el principio. No por decir, ya he sido salvo, pues ya está, ya me olvido de todo, ya está, ya a disfrutar y a esperar. No, es el comienzo. Cuando nos convertimos, la vida es diferente en algunos aspectos. Cambia la vida o te convierte. Y esto quizá ocurre a personas que se han convertido ya con una edad más avanzada.
los que nos hemos criado en una familia, en un hogar cristiano, que nos convertimos de niños, quizás el cambio no sea tan diferente. Pero claro que hay un cambio en la vida. Hermanos, con la conversión no se ha llegado a lo máximo. La conversión es lo máximo, la conversión es el principio. No se ha acabado algo, sino que comienza algo. Y en todo caso se acaba algo, es tu antiguo yo, y ahora no soy el yo, ahora es los demás. Hermanos, desde hoy, o desde el momento que te hayas convertido y por siempre, ya no eres tú, ya eres de Dios. Ya perteneces a Dios, pertenecemos a Dios. Ya no podemos vivir para nadie que no sea para Dios. Ya no podemos hacer nada que no sea para Dios. Porque somos seguidores de Cristo. Somos siervos de Cristo, somos doulos, como decía Juan B. el otro día. La vida ha cambiado, pero no se ha acabado, se comienza a vivir. Y como toda vida que empieza, hermanos, toda la vida tiene una evolución, tiene un aprendizaje, tiene un camino en el cual vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos evolucionando. Hay muchas etapas en la vida. Y como forma también, y como parte de nuestra vida, pues también vienen tropiezos, vienen fracasos, vienen caídas, vienen errores. Hay momentos de alegría y también momentos de mucha tristeza. Momentos de regocijo, momentos de pena, momentos de sanidad, momentos de dolor, momentos de risa, momentos de llanto. Pero no olvidemos nunca que el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida. Hace unas semanas le han dado a mi suegro, allí en el hogar de ancianos, 9 gansos. Gansos, son preciosos, son grandísimos, enormes, son así de grandes. Siempre van los 9 juntos, no se separan para nada. No sé por qué no se van volando de allí. Tienen que estar a gusto para no irse. Siempre que los veo me recuerda una anécdota que leí hace años y que creo que alguna vez os he contado. La voy a repetir. Y es que cuando llega el otoño se puede ver a los gansos emigrar dirigiéndose a un lugar más cálido para pasar el invierno. Son muy fáciles de identificar de otro tipo de pájaro, porque los gansos siempre van en bandada haciendo una V corta. La ciencia descubrió hace años por qué vuelan de esa forma. Comprobaron que cuando cada ave bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en V, la bandada completa aumenta por lo menos un 70% más su poder que si cada pájaro volara solo. Esto pasa también en el ciclismo, donde el que va primero del pelotón es el que hace más esfuerzo, y los que van detrás de resguardados pues tienen que hacer menos esfuerzo. Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, siente que le cuesta más, ¿y qué hace? Vuelve de nuevo a la V. Se da cuenta que yendo solo es peor, que es mejor ir con los demás. Y se beneficia desde el poder del compañero que va delante, sigue su estela. Cuando el líder de los gansos se cansa, este primero pasa a un puesto más trasero y otro que tiene más fuerza se pone el primero a tirar. Los gansos que van detrás graznan, esos ruidos que hacen tan característicos de los gansos, que yo el otro día me di una carrera detrás de ellos y empezaron todos a graznar y estaban cabreados porque lo fui persiguiendo un poco. Y así hicieron el amago de volar.
Los gansos que van detrás graznan para alentar a los que van delante a mantener la velocidad. Van animando al que va delante, venga, sigue, no pare. Cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo y abandona la formación, otros 2 gansos salen de la bandada y acuden a su ayuda y protección, se quedan con él. Las cosas de la naturaleza, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Se quedan acompañándolo hasta que esté nuevamente preparado para volar o hasta que muere. Y si muere, retoman su marcha y se añaden a otra bandada que haya de gansos. Lógicamente no os estoy llamando gansos como un insulto. Hermanos, entended la aplicación. Todos podemos hacer algo. Todos somos necesarios. Todos somos llamados a servir, a servirnos entre nosotros, a ayudarnos unos a otros, a seguir el ejemplo de Jesús. Todos podemos ser de utilidad. Todos estamos juntos. Y todos somos llamados a muchas cosas. Somos llamados a predicar el Evangelio, somos llamados a la oración, somos llamados a estudiar la palabra, llamados a muchísimas cosas. Pero una de las cosas que quería dejar con vosotros hoy es que somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo respecto a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por las maravillas que encontramos en ella. Gracias, Padre, por poder recordar estas palabras preciosas, estas palabras que conocemos de memoria, que hemos leído miles de veces, del Señor Jesucristo, en el cual nos muestra quién es, nos muestra para qué no vino, nos muestra para qué sí vino. Señor, y frente a la actitud equivocada de estos discípulos que discutían y se peleaban por ver quién era el mayor, Señor, tú que el Señor Jesucristo, que era el creador y el sustentador del universo, da una lección preciosa y nos pone su ejemplo, su vida, que Él renunció a todo lo que era, renunció a todos sus derechos, a sus privilegios, se hizo hombre, se hizo siervo, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino aquí a la tierra a servir, a ayudar, a predicar el Evangelio, a anunciar el reino y a dar su vida por cada uno de nosotros. Eso ya es realmente maravilloso, Señor, comprobar cómo esta locura del reino, esta locura de la cruz, ha permitido que personas como nosotros, personas que no tenemos ningún mérito que presentar delante de Dios, pues podemos estar aquí hoy. Y tenemos el privilegio, tenemos el honor, tenemos la alegría de ser llamados hijos tuyos. Y tenemos, Señor, la seguridad, la confianza, la tranquilidad de que esta vida es pasajera y que un día estaremos contigo para siempre. Pero, Padre, mientras estamos aquí en el mundo, queremos seguir el ejemplo de Cristo, queremos imitarle y, cómo no, queremos servir a los demás, queremos ser personas, familia y una iglesia que sirva, una iglesia que no se despreocupe del resto, sino que estemos preocupados los unos por los otros. Y pedirte perdón, Señor, porque muchas veces pues quizás fallamos, no lo hacemos. Es por ello, Señor, que pedimos que nos aumentes la fe, que nos aumentes el discernimiento para poder actuar de la manera correcta y poder ser personas entregadas a los demás, especialmente a los de la iglesia. Yo quiero pedirte por mis hermanos que están aquí hoy. También, Señor, por los que no puedan estar en esta mañana por el motivo que sea, que tú los bendigas. Pero, Señor, pedirte por esta iglesia, por los hermanos que formamos, por los hermanos que venimos. Señor, que tú nos ayudes a cada uno en nuestra vida, nos ayudes a cada uno en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro vivir diario. Señor, que nos ayudes a ser personas que tengan como principal referente, como principal objetivo, como principal punto de mira al Señor Jesucristo.
puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a servir a los demás. Ayúdanos a ser personas que estudian tu palabra, personas que oren y personas, Señor, que nos podamos preocupar por nosotros y podamos estar dispuestos. También, Padre, que también tengamos el discernimiento, que si nos encontramos mal y si algún hermano quizás no nos presta la atención que queríamos, pues también que nosotros también podamos acudir con libertad a las personas, quizás especialmente a los responsables, y contar pues también algún problema que podamos tener para que se le pueda ayudar. Señor, y sobre todo, contamos, Señor, con tu compañía. Sentimos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Sentimos tu presencia a nuestro lado. Sentimos tu presencia en esta iglesia. Sentimos, Señor, tu presencia en nuestro caminar y en esta lucha, en esta carrera que tenemos por delante. Y queremos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo a cada persona, a cada familia, a cada ministerio. Gracias, Padre, por los hermanos que hacen tantos tipos de servicio y de ministerio para la iglesia. Señor, sabemos que no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo que en primer lugar es para darte la gloria a ti y en segundo lugar pues, sirve también para edificación y crecimiento de tu iglesia. Queremos, Señor, darte la gloria sobre todas las cosas y la honra que tú solo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.